¿Qué tal amigos de Funaed? Sean bienvenidos una vez más a estos martes de salud y pues estos martes con una plática y ustedes ya saben la nueva dinámica, perdón, que estamos manejando en la que ya entre un martes con el doctor, un martes con la tanatóloga y pues bueno, hoy está con nosotros el doctor Peralta. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un honor volverlos a ver. Eh, Como hemos estado con las pláticas con la fundación, ahora son cada 15 días por motivos laborales, pero bueno, el tema del día de hoy no deja de ser del todo una reactualización de todo lo que hemos vivido los últimos días, en los últimos meses. Este tipo de plática del COVID en general la empezamos a tocar con distintos temas. Recuerdo que la primera plática que fue sobre diabetes tocamos un poco lo que significaba el factor de riesgo de tener diabetes con respecto a los grados de contagiosidad o severidad por la infección de COVID. Posteriormente tocamos la parte de presión arterial, en el cual también tocamos el tema en cuanto a correlación, esto es, qué tanto la presión arterial podía influir también para contagiarse o para poder desarrollar distintos grados de severidad de COVID. Igual, lo mismo pasó con dislipidemias y enfermedad renal crónica. Alguna vez tocamos el tema sobre el COVID en los niños y las embarazadas. Recuerdo que en aquellas ocasiones había muy poca información debido a que la pandemia pues todos los días se está actualizando en cuanto a los conocimientos. Esto es, en algunas ocasiones se hablaba sobre nuevos mecanismos de infección, que si sí viajaba en el aire, que si no. Se tocaban algunos temas, por ejemplo, si los niños podían contagiarse, si estaba asociado con algunos otros síndromes. En aquella ocasión también lo tocamos. Pero bueno, vamos a tocar el día de hoy de nueva cuenta. Ahora le hemos llamado actualización por COVID o de COVID-19, en el cual vamos a retomar algunos de los conceptos, ideas que habíamos generado en aquella ocasión, y además su actualización. ¿Qué significa actualización? ¿Qué evidencia científica y clínica hay con respecto a la utilidad de algunos fármacos? ¿Cómo va el asunto de la vacuna? ¿Cómo va la situación con respecto a las medidas de prevención? Si es útil el cubrebocas o no, que si se contagian los niños. Vamos a empezar con la plática el día de hoy. Bueno, ahí están mis datos. Vamos a comenzar. La primera diapositiva, por favor. Muy bien. Hay que recordar que la pandemia o la epidemia principalmente se empezó a formar en Wuhan, en China, y posteriormente, conforme se fue extendiendo de ese lugar, toma el nombre de pandemia. O sea, epidemia es solamente un lugar, esta es una ciudad localizada en la parte de Wuhan, ¿no? En cuanto se empieza a extender, ya se comenta o ya se dice en la descripción que ya podría ser una pandemia. Podemos observar que los primeros casos reportados fue por algo haya sido del 8 de diciembre del 2019. En aquella ocasión los médicos reportaban alguna enfermedad nueva, en la cual principalmente estaba enfocada a una localización de daño a nivel pulmonar. Por lo tanto, se estaba especificando que podría ser algún tipo de virus que podría condicionar algún tipo de gripa, ¿no? No se sabía mucho, sin embargo, se habían encontrado algunos datos en las radiografías de algunas lesiones específicas y otras totalmente inespecíficas que podrían compararse con otras enfermedades. Por esa razón decían que podría ser una neumonía nueva, una neumonía atípica, se considera así. La neumonía atípica es considerado como alguna lesión o algún proceso inflamatorio o destructivo del parénquima pulmonar, esto es de los pulmones, que principalmente no tienen una característica en común con otras enfermedades, o sea, es algo atípico, es algo no tan común. Posteriormente se empezaron a publicar y a reportar número de casos nuevos, y a lo largo del tiempo se empezó a tomar algunas acciones desde el punto de vista epidemiológico, que sería algo tan sencillo como actualmente lo tenemos, como el uso del cubrebocas, el aseo general, eso es el lavado de manos, y algún cierre de algunos negocios, restaurantes, escuelas, etcétera, hasta que llegaron a mediados de enero a cerrar totalmente la ciudad. O sea, cerraron una gran parte de la ciudad de Wuhan para evitar que pudiera viajar. Hay que recordar que este tipo de virus tiene alta movilidad. ¿Qué significa esto? Pues actualmente en las condiciones mundiales en las cuales vivimos tenemos una alta movilidad. Esto es transporte
movilidad por transporte, ya sea terrestre, aéreo, marítimo, y esto puede facilitar mucho a la dispersión del virus a través de distintos países. Fue así como en el 13 de enero, a partir del 3 de enero, la Organización Mundial de la Salud había comentado que era el primer comunicado que tenía con respecto a la prevención y tomar atención a este tipo de enfermedad. Fue hasta el 31 de enero en el cual la OMS declaró que era una cuestión de emergencia internacional y se empezaron a tomar algunas medidas. Algunos países ya habían tomado algunas medidas, como en el caso de México. Las fronteras totalmente en algunos países no fueron cerradas. Había mucha discusión si eso podría ser benéfico o no desde el punto de vista de la transmisión del virus, si se podría parar. Muchos países optaron por dejarlas abiertas, considerando que el virus puede llegar por cualquier vía. Esto es por vía terrestre, vía aérea e inclusive por vía marítima, ¿no? A partir de febrero del 2020, la OMS pudo localizar cuál era el agente infeccioso. Esto es el virus, cómo se podía transmitir, e inclusive había sugerido la intervención o la mutación del virus en otro reservorio, esto es en otro animal, y que posteriormente en el humano se había contagiado. En esos momentos se había observado algunos animalitos que podrían ser los vectores principalmente de la transmisión. El 26 de febrero se empezó a observar en América Latina los primeros casos, principalmente en Brasil, y en México pues se vio prácticamente en el mes de febrero. A partir de ese momento hubo una distribución de la pandemia a nivel internacional hasta lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Con el número de casos totalmente nuevos y dramáticos en cuanto al número de muertes. La siguiente, por favor. Bueno, ¿ya? Ok, en este sentido hay que identificar el agente infeccioso, es un virus. Un virus no tiene la misma estructura biológica que una bacteria, que un parásito o inclusive que un hongo. Los virus se han considerado dentro de la parte de la microbiología como agentes patógenos que necesitan tener por sí mismo una infección en una persona o en un agente biológico para poder subsistir. Ajá. Algunos los han considerado como parásitos estrictos intracelulares. ¿Qué significa esto? Que necesitan invadir algún organismo para poderse reproducir, y en este caso necesita ser un organismo vivo. Puede ser algún animal o puede ser incluso el ser humano, ¿no? Debemos de considerar que el virus tiene dos tipos de partículas, en este caso de DNA o a nivel genético. Puede ser RNA o puede ser ADN. Sería motivo de otra plática, pero prácticamente lo que vamos a considerar son ácidos nucleicos. Así como nosotros tenemos toda nuestra información genética en nuestro ADN o nuestro DNA, si se considera, esto es, nosotros somos producto de la información de herencia del papá y de la mamá, y nosotros somos el conjunto de esa información genética. Dentro de esa información genética podemos tener información fenotípica. ¿Qué significa esto? ¿Cómo vamos a nosotros a ser como un hijo, como una crianza? Por ejemplo, el color de la piel, el tamaño, posiblemente la altura, e inclusive la predisposición de riesgo hacia algunas enfermedades, por ejemplo la diabetes, que ya hemos hablado en otras ocasiones con respecto a la carga genética. En este sentido, el virus, toda su información genética, por así decirlo, necesita reproducirse. Para eso necesita un ser vivo para tomar la maquinaria y poder reproducirse y poder infectar a las personas, en este caso, y lograr su subsistencia, ¿no? En este sentido, el COVID o el virus SARS-CoV-2, que significa la infección respiratoria aguda severa, es importante considerarlo que no necesariamente es una neumonía. En un principio se había observado que podría ser infectivo y que podría desarrollar un tipo de infección de vías respiratorias. Sin embargo, a través del tiempo vimos que el virus podía condicionar distintos tipos de alteraciones, entre algunas las hematológicas. Podríamos observar que podría haber una gran predisposición a infectar a personas para poder lograr trombosis, por ejemplo, problemas cardiovasculares, e inclusive era susceptible a tener algunos grados de severidad en personas con diabetes. Se había observado en algunas ocasiones
que aquellas personas con diabetes que tenían ya un cierto grado de disfunción renal o enfermedad renal crónica, los conducía este tipo de infección a una serie de procesos en el cual aceleraba el proceso hacia diálisis o hemodiálisis. En este sentido, el virus, para poder ser infeccioso o para poderse reproducir, necesita tener a una persona en este tipo de ejemplo, ¿no? Necesita un reservorio. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. ¿Ok? ¿Listo? Ok. El virus tiene una estructura, como lo podemos observar en la diapositiva, como si fuera forma de coronita. Estas espículas o estas formas como de coronitas son proteínas y tienen una actividad específica. Por ejemplo, podemos encontrar la proteína S, que en la parte superior derecha de la imagen, izquierda de la imagen, que es una glicoproteína espicular, es una proteína en forma de pico, como si fuera un clavo. Esta proteína es la que va a permitir a las células o entrar al virus hacia las células y poder infectarlas. Observamos, por ejemplo, la proteína E, que es clave para infectar a otro tipo de células dentro del organismo. Y además tenemos otro tipo de estructuras, que es la proteína N, que en este sentido es la que le permite ocultar su material genético. Recuerden que el virus es material genético y que necesita reproducirse. Entonces, este tipo de proteína lo que va a hacer es como enmascararlo, como proteger para que nuestro organismo no lo identifique y no lo ataque. Entonces, por esa razón el virus es altamente infeccioso. ¿Por qué? Porque tiene, por así decirlo, varias llavecitas para poder entrar en nuestro organismo, infectar las células, ocupar su maquinaria genética para reproducirse y también para ocultarse de nuestro sistema de defensa. Como podemos observar en la parte inferior izquierda, pues dentro de esta estructura del virus se encuentra todo su material genético, el cual va a ser liberado una vez que se está reproduciendo. La siguiente, por favor. Ok, entonces para poder ser infectivo el virus ya hemos reconocido la triada, esto es un triangulito. ¿Qué se necesita para esto? Pues necesitamos tres tipos de especificaciones o tres circunstancias para que el virus pueda reproducirse. En este sentido, un factor medioambiental. Bueno, primero necesitamos el virus, que esté la presencia del virus, y lo podemos encontrar tanto en algunas superficies, a nivel aérea, cuando la persona está contagiada, estornuda y en la salivita va ahí el virus. Pero necesitamos también un factor medioambiental. Este factor medioambiental se puede considerar como la persona por sí misma, pero también que pueda ser viable su infección. Por esta razón, en las enfermedades como la diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad inflamatoria, es crónica, es sostenida y que además promueve un proceso inflamatorio, es rico este tipo de personas para que el virus pueda infectarse y además pueda reproducirse con mayor facilidad. Además, las personas con diabetes, como les había comentado con anterioridad, sus mecanismos de defensa suelen ir a la baja. Hay otro tipo de factores medioambientales, como cuál, las personas con sobrepeso, con obesidad, que puedan tener algún problema a nivel pulmonar, que puedan tener hipertensión arterial, que puedan tener grasas en sangre, entre otras circunstancias como la edad. En este sentido, entonces, hemos identificado al virus y una persona inclusive con factores de riesgo. Hay personas que no tienen ninguno de estos factores de riesgo, pero seguramente presentan algunas condiciones biológicas, como cuáles. A lo mejor en su estructura los mecanismos de defensa no están tan bien familiarizados y puede ocurrir que el virus pueda infectar a las personas. O sea, estaríamos hablando de los mecanismos de defensa de cada persona. Y por otra parte, necesita que el virus, una vez infectando a la persona, se reproduzca, por así decirlo. Eso es tener mayor cantidad de partículas virales y que ésta puede condicionar a infectar a otras personas. Entonces, esta sería como que la triada. En este sentido, hubo mucha discusión si los animales podrían contagiar, por ejemplo, el virus SARS-CoV-2, el virus del coronavirus. Y lo que hemos observado es que no, a pesar de ello, se han identificado algunos animalitos que han sido contagiados, pero que a su vez no pueden contagiar ni a otros animales ni tampoco al ser humano. Muy bien, la siguiente, por favor. Para recalcar un poquito esta parte de los factores de riesgo, en la diapositiva podemos encontrar algunos que serían como los más específicos. Puede haber muchos más, pero en general podemos hablar de las personas con diabetes, personas con alteraciones o antecedentes del corazón, la hipertensión arterial,
a mayor cantidad de edad, por ejemplo, y si tienen algunos tipos de padecimientos pulmonares o algunos padecimientos que estén a la baja sus mecanismos de defensa, como cuáles, algunos tipos de cáncer, el VIH, el SIDA, entre otro tipo de enfermedades. Es por eso que cuando nosotros vemos en la televisión o en las estadísticas que genera la Secretaría de Salud, no solamente en México, sino también la Secretaría de Salud perteneciente a cada país, pues enumera que los principales factores de riesgo son estos. Y no solamente es por los mecanismos de defensa, más adelante vamos a hablar por qué es importante que estas personas no solamente estén controladas, sino por qué son factores de riesgo este tipo de personas. Para ello, pues en términos generales, recordamos que al principio de la pandemia se recomendaba el lavado de manos frecuentemente, el uso de gel antibacterial, el tratar de tener un distanciamiento social, esto es no abrazarse, no besarse, y además reconocer que algunas personas que podrían tener sintomatología netamente respiratoria podría ser un factor de riesgo o podríamos intuir que podría estar contagiada la persona. Porque hubo muchas proyecciones al inicio, por ejemplo una que hizo Harvard, que decía que en el mes de enero aproximadamente, que decía que casi el 90% de la población mundial iba a estar infectada en este año. Muchos epidemiólogos, inclusive mucha gente que se dedicaba a la investigación clínica decía, pues es que es bastante, y ahora estamos observando que sí. Deberíamos de considerar también lo siguiente, que de 100 personas que pudieran estar contagiadas, el 80% puede pasar asintomática, esto es, no presentar ningún tipo de síntoma. Los síntomas clásicos más adelante los vamos a ver, pero hay los tres más principales sería el dolor de cabeza, por ejemplo, la presencia de fiebre e inclusive la presencia de tos. Hay muchos otros síntomas que han ido saliendo a la luz pública, por ejemplo, la presencia de escurrimiento nasal, el dolor para comer, para deglutir, por ejemplo, para pasar la comida, en algunas ocasiones dolor muscular, dolor articular, diarrea, por ejemplo, e inclusive grados de severidad con dificultad respiratoria. Pero en esos momentos eran los síntomas más clásicos que podríamos identificar con la infección del coronavirus. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta que estas personas son un factor de riesgo? Como les había comentado, no es solamente porque sus mecanismos de defensa son bajas. Vamos a empezar a hablar ahorita de los pacientes con hipertensión arterial. La siguiente, por favor. Muy bien. Resulta ser que nuestro riñón produce una proteína, esto es una sustancia que se llama la renina, la cual se libera y que posteriormente se va a encontrar con una sustancia que produce el pulmón, que es la enzima convertida a angiotensina. Al momento que la convierte, esta sustancia, la angiotensinógeno, al momento que se convierte con esta enzima, esto es importante porque esto es la molécula principal que va a regular la presión arterial. En este sentido, el coronavirus, al momento que infecta a la persona, tiene alta afinidad por los pulmones. Por eso en un principio se pensaba que era una enfermedad netamente pulmonar. Esto es que podría cursar con un proceso de neumonía al infectar los pulmones. Sin embargo, su mecanismo de acción era porque se unía a un receptor de la enzima convertida en angiotensina. Era como una llave. Entonces, por esa razón, al infectarse el virus, al momento de que nosotros lo aspirábamos, podría ir rápidamente a los pulmones y ahí tenía exactamente la llavecita para poder infectar al resto del organismo, que era este receptor. Por esa razón, se pensaba que los pacientes con hipertensión arterial eran los únicos que podrían haber estado infectándose y que a lo mejor algunos otros podían cursar como un resfriado común o algo muy leve, pero habría que tener mucho cuidado con estos pacientes. En algunos momentos inclusive se sugería cambiar el tratamiento farmacológico, pero sin embargo eso no era viable. Lo que tendríamos que hacer era evitar que el coronavirus pudiera ingresar a nuestra vía aérea e infectar los pulmones. Desde esos momentos se hablaba ya del distanciamiento social y el uso correcto del cubrebocas. La siguiente, por favor. Ok, entonces la infección a nivel pulmonar también podría pasar a otros órganos. Esto es a nivel del hígado, por ejemplo, a nivel sanguíneo, a nivel cardiovascular, y se empezaba a identificar que el coronavirus no solamente era un proceso infeccioso de vías aéreas, que se podría comportar como una gripa y que podría complicarse a su vez con otro tipo de infecciones bacterianas generando una neumonía. Por eso cuando veían las placas de rayos X decían, es que ese tipo de lesiones podría ser característica de algún tipo de bacteria, algún tipo de infección, pero además de otra. Entonces era algo atípico, era algo totalmente innovador.
Entonces, por eso en algunas ocasiones es que se confundía el tipo de infección de coronavirus con un tipo de neumonía típica, que eso es algo que es muy común, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Se empezaba a observar que también algunos pacientes podrían tener algunas manchas en la piel. Se empezó a investigar y se observaba que también el coronavirus podría generar algunos datos de problemas de la circulación, esto es, problemas en la coagulación. En este sentido, también se observaba que muchos de los pacientes con diabetes, con hipertensión, podrían evolucionar a un proceso inflamatorio mucho más severo e inclusive llevarlos a enfermedad renal crónica o inclusive a problemas cardiovasculares. Entonces, en ese sentido, había cambiado ya el paradigma de que podría ser solamente una infección de vías respiratorias altas. Y además, en las bases de datos se estaba juntando bastante información para observar que había pacientes que principalmente tenían mayor grado de severidad. Se hablaba en un principio que eran las personas adultas, esto es personas adultas mayores, esto es personas arriba de 65 años, inclusive con complicaciones, que podrían ser las más vulnerables. Sin embargo, cuando empezamos a observar que en otros países como en México, la principal tasa de letalidad y contagiosidad eran las personas adultos mayores o personas mucho más jóvenes, esto es inclusive entre los 25 hasta los 40 años de edad. La siguiente, por favor. Entonces, se empezó a observar que algunas enfermedades que podíamos tener eran propicias para la infección del coronavirus e inclusive para desarrollar distintos grados de severidad. Entre ellos, en primer lugar, lo seguía ocupando la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, las personas con enfermedad renal crónica, aquellas personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esto es secundario al tabaquismo o por haber cocinado con leña cuando eran jóvenes, el tabaquismo por sí mismo, entre otro tipo de problemas como las cardiovasculares y aquellas que podrían tener alguna enfermedad en los cuales sus mecanismos de defensa suelen ser bajas. La siguiente, por favor. Esto fue uno de los primeros artículos médicos en los cuales se hablaba ya de que el COVID ya no era solamente un proceso inflamatorio a nivel pulmonar, sino que podría desarrollar también alteraciones hemodinámicas y conducirlos hacia un problema cardiovascular. Posteriormente se fueron generando algún tipo de información y las aplicaciones. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, la siguiente por favor, empezó a condicionar una aplicación que la podemos bajar de internet, inclusive está dispuesta en teléfonos móviles, en los cuales podríamos nosotros calcular cuál podría ser nuestro factor de riesgo con respecto a podernos infectar o desarrollar algunas complicaciones hacia el COVID. Y obviamente tenemos que colocar algunos datos, como si fuera la edad, el peso, entre otros factores, si éramos hipertensos, si teníamos diabetes, etcétera, y podríamos nosotros observar que podríamos tener un riesgo medio al contagio o de desarrollar complicaciones, alto al contagio o desarrollar complicaciones o muy, muy alto, ¿no? En este sentido, esto es importante porque dentro de la prevención y promoción de la salud, nosotros debemos identificar qué personas pudiesen ser susceptibles en nuestra familia o en nuestra comunidad al desarrollo de este tipo de enfermedades. Por eso, en algunas ocasiones se daba la situación en que se reunían algunas familias y de repente salía un contagiado. Esto es, algunas personas podrían ser asintomáticas, pero podrían contagiar a otras personas y desafortunadamente teníamos una cuestión fatal, ¿no? La siguiente, por favor. Se empezaron posteriormente a desarrollar algunos algoritmos en los cuales podríamos identificar cuál era el riesgo de exposición con respecto a nuestra cuestión laboral. Y observábamos que principalmente el sector o el personal de la salud era el que tenía mayor cantidad de riesgo a desarrollar la infección o grados de severidad del COVID. Y eso se podría entender principalmente por la exposición, esto es, al estar laborando en una consulta clínica o estar inspeccionando o estar checando a pacientes que podrían ser sospechosos a COVID, pues entendía que a pesar de tener los equipos de protección personal, podrían tener este desarrollo de infecciones, ¿no? En la segunda posición, el sector alto era, por ejemplo, personas que se dedicaban también como apoyo intrahospitalario, como trabajo social, los recepcionistas, el personal de farmacia o inclusive otro personal de salud que no estaba atendiendo directamente a pacientes COVID, ¿no? Como término medio, pues se podría condicionar a aquellas personas que pudieran estar laborando en lugares donde tuviera una mayor cantidad de gente. Esto es, por ejemplo, los bancos, los centros comerciales, tiendas de autoservicio, etcétera, los restaurantes.
Por esta razón, las escuelas, por esta razón también se cerraron oportunamente en su momento algunos lugares para poder reducir el número de contagios, no solamente en México, sino también en otros países. Y aquellos que podrían tener bajo contagio, por ejemplo, el personal administrativo, etcétera. En este sentido, pues la nueva normalidad nos ha dirigido hacia desarrollar estrategias para elaborar inclusive en nuestra casa, ¿no? Home office o poder tener nosotros este tipo de conversaciones como lo tenemos ahorita, ¿no? Vía internet o el uso de las plataformas digitales en la comunicación. Posteriormente se hablaba de las pruebas, ¿no? Y se decía que cuál era la prueba específica. Había gente que empezaba a vender pruebas que no eran tan específicas y eran como las pruebas de repente de que vamos a la farmacia de embarazo, ¿no? Esto es, se colocaba la parte de la prueba para identificar el SARS-CoV, el virus del coronavirus, y lo que podíamos observar es que podría ser positivo o podría ser negativo. La siguiente, por favor, es la del testing, es el cuadrito. ¿Sí? Y lo que observábamos es que podría haber falsos positivos, esto es, la prueba no era tan específica y nos podría decir que es negativa cuando en realidad la persona era positiva. La única prueba autorizada hasta la fecha es aquella que se realiza por la prueba de PCR. Esto es una prueba específica para poder identificar la cantidad de partículas virales. Y es la única. Todas las pruebas rápidas tienen falla. Ya en un momento se habló de las pruebas rápidas, que era el nombre comercial que se utilizaba en Estados Unidos, que es una prueba de PCR, pero las pruebas rápidas que podemos tener aquí, que se pueden realizar, que la podemos comprar y observar como si fuera una prueba de no buena sensibilidad. Además, se hablaba mucho con respecto a dónde era la mejor toma de muestra para poder tener nosotros la garantía de un contagio. Entonces, aquellas pruebas que eran principalmente a nivel de un raspadito en la faringe podrían ser las más efectivas. Se realizaron algunas pruebas, por ejemplo, en sangre, en heces, en orina, etcétera, y podrían salir positivas, pero la sensibilidad no era tan buena. Entonces, todavía sigue siendo efectiva esta prueba de PCR. Por otra parte, la siguiente, por favor. Listo. El comportamiento de la enfermedad, como les había comentado, se entiende de que el 80% de la gente que ha sido contagiada por este tipo de virus puede pasar asintomático o pasar por algunos síntomas muy mínimos, un dolor de cabeza ligero que puede exceder incluso con el uso de analgésicos, ligera presencia de tos o de garraspera, algunas personas presentaban por un día, por ejemplo, dolor articular o dolor muscular, pero principalmente aquellos que ya eran dignos de ir a una atención clínica, una atención hospitalaria o atenderse para una revisión física por parte del médico, eran aquellas que ya presentaban fiebre, que no cedía, dolor de cabeza intenso, que tampoco cedía con toma de analgésicos o antiinflamatorios, y además la presencia de tos. En este sentido, como podemos ver en esta diapositiva, se podrían identificar 4 grupos. Esto es, aquellas personas que seguramente habían tenido contacto con alguna persona que está infectada, que pasó asintomática y que formó anticuerpos, esto es, mecanismos de defensa adecuados. En ese sentido, podríamos encontrar nosotros personas que podrían ya tener efectivamente los mecanismos de defensa o los mecanismos en los cuales ya no podría infectarse tan fácilmente, esto es, ya había formado los anticuerpos. Por lo tanto, su tasa de mortalidad, esto es, un desenlace fatal, era totalmente mínimo, lo podemos ver ahí en 0. Sin embargo, había 50% de las personas que podrían pasar con síntomas leves y al final pues formaba los mecanismos de defensa y pasaba igual con tasa de letalidad 0. Había un 30%, aquí lo estamos identificando casi en un 15% de personas que necesitaban hospitalización, un 10% que necesitaba hospitalización, tenía síntomas mucho más severos, sin embargo, lograba recuperarse y salía del hospital ya formando sus mecanismos de defensa. Pero también había algunas personas que oscilaban más o menos entre el 5 y el 10%, en los cuales no formaban los mecanismos de defensa y no era tan fácil recuperarse e inclusive utilizaba un ventilador mecánico y desarrollaba pues un desenlace fatal, ¿no? E inclusive se había generado información con respecto a aquellas personas que habían tenido ya un ventilador, que tenían casi 80% de posibilidades de fallecer y un 20% de estas personas con poder desarrollar los anticuerpos y egresar del hospital. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces ustedes habrán encontrado en las redes sociales una gran cantidad de síntomas.
E inclusive por ahí me encontré con una cadena en redes sociales de que inclusive había hasta más de 80 síntomas clásicos, ¿no? Iba a cualquier tipo de temperatura elevada, desde una febrícula hasta una fiebre intensa, ¿no? Y algunos que decían pues solamente con la sensación de tener inclusive algunas ronchitas en la piel, el tener ardor en los pies, el tener dificultad para respirar, etcétera. Se habían generado en esos momentos algunos tipos de parámetros, esto es, si yo tenía tos, por ejemplo, eran 4 puntos y así consecutivamente. Entonces, lo que es importante aquí, inclusive algunos decían, pues a mí me falta el olfato, ¿no? Y ya no puedo oler tan fácilmente algunos productos y a lo mejor es síntoma de coronavirus. Entonces habría una gran cantidad de sintomatología. Lo que se empezó a realizar eran estudios generales para poder identificar cuáles eran los síntomas mucho más frecuentes para poder nosotros identificar a un paciente sospechoso e inclusive para poder recibir atención o realizar la prueba serológica. En las pruebas serológicas también era importante porque no todos los pacientes cuando presentaban los síntomas le hacían la prueba y salía positivo. Esto iba en el sentido seguramente de la cantidad de partículas virales que tenía el paciente. Estamos hablando de las pruebas de PCR, o sea, las específicas. Por esta razón necesitábamos esperar algunas ocasiones un poquito más de días. Esto no quiere decir que no tuvieran atención hospitalaria, sino un poquito más de días o horas para poder tener la prueba y que tuviéramos una efectividad. Además, sabíamos de antemano que en esos momentos no había ningún tipo de cura, entonces teníamos que tomar recomendaciones generales e inclusive tener una determinación como médicos cuál era la oportunidad de poder atender al paciente. Esto es, se ocupaban algunos tipos, por ejemplo, de antibióticos, algún apoyo, por ejemplo, de oxígeno nasal, otros intubados, etcétera, antiinflamatorios. ¿Por qué en este sentido es importante hacer este tipo de comentarios? Más adelante lo vamos a ver, pero bueno, es importante porque al recordar que es un virus, se entiende de que los antibióticos no van a hacerle ningún efecto. Algunos antibióticos se ha buscado utilizarlos porque podrían afectar a lo mejor alguna parte de la estructura del virus y a lo mejor podríamos obtener mucho más rápido un tratamiento que pudiese ser de apoyo. Otros daban los antibióticos que eran de amplio espectro, esto es, que atacaban muchas bacterias, porque el paciente en el momento de estar inmunosuprimido, esto es con los mecanismos de defensa bajo, esto es porque no tenían un buen control de su glucosa o de la presión arterial, o inclusive tenía algunas enfermedades que bajaban sus mecanismos de defensa, pues eran susceptibles a otro tipo de infecciones. Por esa razón se les daba inclusive antibióticos a los pacientes. La siguiente, por favor. Entonces se empezó a hablar de la definición operacional que hasta la fecha es la que rige. ¿Qué significa esto? Aquellas personas que hayan tenido contacto por lo menos en los últimos 10 días con personas infectadas por el virus de SARS-CoV-2, esto es el virus del coronavirus, y que hayan desarrollado por lo menos 2 de 3 síntomas. ¿Cuáles serían estos 3 síntomas? Cefalea, esto es dolor de cabeza intensa, presencia de fiebre e inclusive la presencia de tos. Además de que tener estos 2 tipos de síntomas, podrían ser algunos otros. De los más comunes que se han podido localizar sería disnea, esto es dificultad para respirar, dolor articular, que serían las artralgias, dolor muscular, que sería las mialgias, la odinofagia, que sería el problema para poder deglutir, rinorrea, que sería la secreción de moco nasal, e inclusive conjuntivitis. Esto sería la secreción o la salida de lágrimas, por así decirlo, la hinchazón de los ojos, ¿no? Sin embargo, los síntomas más comunes que podríamos encontrar podría ser estos, pero el 90% de los pacientes pasaba totalmente asintomático. Por esta razón, era importante poder nosotros determinar si el paciente podría cumplir la definición operacional para poder realizar la prueba o recibir atención. Se buscaron algunas estrategias, como por ejemplo, darle seguimiento vía telefónica, o si identificar este tipo de síntomas, acudir inmediatamente a nivel hospitalario para su atención, más en aquellas personas que pudiesen tener factores de riesgo. La siguiente, por favor. Ahorita que acabo de hablar con mi jefe para poder nosotros ver la parte del regreso y la atención a los pacientes o nuestros compañeros de trabajo, pues bueno, una vez que se realizaba la prueba, ahí lo podemos observar en el cuadrito. Estamos en la parte del algoritmo, ¿verdad? En la diapositiva. Ok, podemos encontrar ahí la parte de positivo. ¿Qué significa? Si es positivo, tendríamos que estar en aislamiento o con tratamiento en casa o una atención hospitalaria durante los 14 días. Los siguientes 14 días. Al día 12, o sea, 2 días antes de cumplir los 14 días,
es importante que volver a repetir la prueba, sí, siempre y cuando presentáramos todavía los síntomas. Si el resultado seguía positivo, tendría que continuar el paciente en aislamiento por los siguientes 20 días. Si fuera negativo, tendríamos que esperar los otros 2 o 3 días subsiguientes, esto es pasar 72 horas por lo menos sin más sintomatología y regresar a la cuestión laboral. Pero esto no quiere decir que no pudiéramos utilizar todavía el cubrebocas, distanciamiento social y las medidas generales de lavado de manos o el uso de gel antibacterial. En este sentido se regresaba, ¿por qué? Porque todavía no teníamos la evidencia si realmente las personas formaban anticuerpos. En estos momentos, esta es la fecha más o menos como de abril o mayo, se estaba hablando de que algunas personas generaban anticuerpos, sin embargo, había una gran cantidad de personas que no los había generado y que inclusive los primeros casos que se habían determinado los anticuerpos a los 3 meses ya no servían o ya no eran específicos. En esos momentos se empezaban a realizar pruebas en el mercado, al igual que la prueba del diagnóstico del coronavirus, para la detección de inmunoglobulinas, que tampoco tiene gran especificidad, solamente los laboratorios especializados en el área o que han sido recomendados o acreditados por Secretaría de Salud a nivel nacional son los únicos que los pueden realizar. Entonces, en este sentido es importante también comentarlo. Como apoyo médico, la siguiente, por favor. En el caso de las personas que tuvieran la prueba positiva y tuvieran mayor cantidad de sintomatología, era justificado hacer una tomografía. Más allá de la placa de rayos X, la tomografía, que es un estudio específico, podría darnos también la oportunidad de poder detectar el daño a nivel pulmonar. Por otra parte, aquellas personas que en la segunda prueba hayan salido negativos, pero continuaban con síntomas, o aquellos que se continúan siendo positivos, la tomografía sigue siendo indicada. Por esa razón, en algunos hospitales inmediatamente les hacían tomografía o inclusive le hacían pruebas de rayos X a las personas que acudían a nivel intrahospitalario. Entonces, hasta aquí hemos observado cómo el coronavirus ha ido actualizándose con respecto a los mecanismos de diagnóstico. Sigue siendo los mismos, las mismas personas que presentan grados de severidad para el desarrollo de mayor complicación, inclusive mortalidad por ese tipo de infección. La siguiente, por favor. Entonces, ahorita vamos a tocar algunos temas que han sido de suma importancia en los últimos meses también. La siguiente. ¿Estamos en la de COVID-19 en recién nacido? Ok, perfecto. Durante mucho tiempo se había tomado en cuenta de que si los niños podrían contagiarse o no, y si es así, se había considerado que las personas embarazadas pudiesen tener también un factor de riesgo e inclusive desarrollar grado de severidad con respecto a la infección del SARS-CoV-2. Y lo que podíamos encontrar es que efectivamente la madre podría ser susceptible a este tipo de infección, sin embargo en el recién nacido todavía no se sabía. Tampoco se sabía si había transmisión una vez que nacía el niño por el medio ambiente y se podía contagiar, o si la mamá, si estaba contagiada, podría pasar el tipo de infección por leche materna. Hasta ahora tampoco hay mucha seguridad de que se pueda transmitir. O sea, en este sentido sí se han observado algunos casos, pero no se está netamente seguro si es por alguna de estas vías de transmisión. La siguiente, por favor. Con respecto a los niños, seguimos observando que sí hay casos. De hecho, cada día hay más cantidad de casos. Sin embargo, al compararlo con la población adulta o con grados de enfermedades, esto es presencia de hipertensión, diabetes, obesidad, su porcentaje de afectación es muy pequeña, o sea, la tasa de infección es bastante pequeña al compararlos con este tipo de poblaciones. Siguen existiendo estas teorías si con respecto a que los niños todavía no generan sus mecanismos de defensa adecuados y por lo tanto el virus no puede infectarlos como a las personas adultos. Esto es que el sistema inmunológico de los niños está en vía de maduración. Por otro lado, se observa de que este tipo de receptor, que es la enzima convertida en angiotensina, pues obviamente está más expresado, esto es, hay mayor cantidad en las personas adultas y además se ha observado que las personas con hipertensión arterial o con tabaquismo positivo tienen mayor cantidad de estos receptores y son más susceptibles que con respecto a los niños. Y la otra teoría que se manejaba es que en las escuelas se cerraron en etapas tempranas, entonces habría menos cantidad de contagio, principalmente los niños están más resguardados que con respecto a los adultos y esa podría ser alguna de las explicaciones. Hasta la fecha todavía no se ha podido saber si estas hipótesis se pueden confirmar, pero sí se ha observado que efectivamente los niños tienen menores mecanismos de infecciosos para el respecto al virus.
La siguiente, por favor. Bueno, también es importante comentarles que en los niños, esto es, en niños de edad escolar de 6 a 12 años de edad, pues hay una gran presencia de sobrepeso y obesidad, lo cual puede promover a este tipo de infecciones por coronavirus, inclusive desarrollar grados de severidad. Bueno, la nueva normalidad, pues ya la estamos viviendo todos los días, y es efectivamente el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, continuamos con el lavado de manos. Ahora algunas personas han regresado a trabajar y podemos encontrar inclusive en algunos restaurantes el uso de algunos separadores de plástico como si fueran micas. Podemos observar inclusive las reuniones de vía laboral o inclusive de educativas por medio de los medios de comunicación como ahorita las plataformas digitales. La siguiente, por favor. Pero también hemos observado el uso de los equipos de protección personal. En este sentido, estos equipos de protección personal podemos referirnos como los guantes, los cubrebocas, las batas, los lentes e inclusive las mascarillas. Esto es, aquellos laminados de plástico que evitan tener contacto con los flujos o inclusive con el viento de manera directa, ¿no? Sin embargo, ha habido mucha desinformación. ¿Por qué? Si bien son efectivos, no tenemos mucho los hábitos y costumbres para poder tomar, por ejemplo, las cosas con guantes. Hemos encontrado, por ejemplo, personas que viajan en transporte público, usan los guantes, pero siguen contaminando y de repente se tocan la cara y se contaminaron, ¿no? El uso de cubrebocas, más adelante vamos a hablar, no solamente es utilizarlo, sino saber qué tipo de cubrebocas podría ser el más útil, en qué espacios públicos o espacios cerrados, y además cuáles son las características específicas para podernos cubrir, ¿no? En el sector médico y en algunas fábricas o en las industrias se habla de equipos de protección personal porque realmente hay algunas actividades indispensables en los cuales tienen que tener mayor cantidad de contacto con algunos otros tipos de trabajadores. Entonces, en este sentido, hay equipos de protección personal específicos. La siguiente, por favor. Si bien ha sido bastante controversial si el uso de cubrebocas puede ser favorable para protegernos de la infección, se puede entender que efectivamente puede evitar que nosotros podamos contagiar a otras personas, esto es por el fluido de saliva, por ejemplo, o de gotas, el estar hablando, el estar cantando a otras personas que pueden ser susceptibles para la infección. Por ejemplo, en espacios cerrados, hace como 20 días, casi el mes, se hablaba de que efectivamente se podría contagiar. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad, por ejemplo, de aerosoles. Cuando estamos hablando se queda. Por lo tanto, decían, hay que utilizar entonces cubrebocas dentro de los espacios cerrados. La respuesta podría ser efectiva. Sin embargo, al momento de abrir nosotros la ventana, esto es tener una corriente de aire, pues obviamente esas partículas suspendidas no iban a ser contagiosas. Por otra parte, se ha hablado de poder nosotros identificar cuál sería la dosis infectiva media. Esto es, qué tanta cantidad de partículas es necesaria para podernos infectarnos. Se entendería entonces de que la dosis infectiva media podría verse disminuida al usar el cubrebocas. Por eso hay distintas publicaciones que han sugerido el uso del cubrebocas, aunque al final todavía no lo concluye, porque hay personas que a pesar de que usan el cubrebocas siguen estando positivos. Entonces, en este sentido, o salen positivos. En este sentido, también tendríamos que ver otro tipo de causalidades, como sería la técnica para colocárselo, si el cubrebocas tiene la vida media, esto es, cuánto tiempo puede vivir el cubrebocas en su uso, o inclusive si usamos el cubrebocas adecuado en diferentes espacios. La siguiente, por favor. Entonces, sí se había observado con respecto a otro tipo de virus que el uso de cubrebocas podría ser efectivos. Por ejemplo, ahí podemos observar que es efectivo para el influenza virus, entre otros virus. Esta diapositiva es netamente técnica, pero sí podemos observar que entonces el cubrebocas en otro tipo de infecciones similares al coronavirus en cuanto a sus mecanismos de infección podría ser de utilidad. Hay que recordar también que este tipo de estudios, principalmente realizados en Asia, tenían ciertas características. Asia tiene una gran cantidad de infecciones o de epidemias año con diferentes tipos de virus, principalmente el porcina o las gripes aviares que son comunes en ese tipo de países y que después tienden a expandirse, ¿no? Por otra parte, la siguiente, por favor. Se observaba que el uso del cubrebocas también podía disminuir la infección, ya sean diferentes presentaciones para poder infectarse. Esto es por medio de saliva, esto es cuando hablamos o cantamos,
o en las partículas suspendidas en espacios cerrados. La siguiente, por favor. Bueno, recordemos que los N95 son uno de los cubrebocas más recomendados para protegernos del coronavirus. También hay que recordar que este tipo de cubrebocas fueron los primeros que se acabaron. ¿Pero por qué? Porque resulta ser que eran los recomendados como equipos de protección personal. Esto es principalmente para aquellas personas que podrían tener mayor cantidad de posibilidad de contagiarse. Nos estamos refiriendo al personal de salud, esto es cuando estamos en consulta o las personas que están trabajando en urgencias, están intubando o en espacios de terapia intensiva, por ejemplo, o en algunos hospitales en áreas de las camas de hospitalización. En ese sentido se recomendaban como un equipo de protección personal y ha sido muy controversial si esto puede ser útil en espacios públicos, esto es al caminar por las calles. Al momento nosotros podríamos intuir que hay espacios abiertos, hay aire, la cantidad de partículas virales seguramente serían mínimas y que bueno, sí nos puede servir el N95, pero seguramente con un cubrebocas convencional sería suficiente. Para espacios cerrados, por ejemplo, en el metro o en un autobús, por ejemplo, que no esté bien ventilado, pues podrían ser útiles este tipo de cubrebocas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces podemos encontrar distintos tipos de presentaciones, por ejemplo, del cubrebocas. Podemos observar que el KN95, que viene siendo un primo hermano del N95, que también está certificado, puede ser de fácil utilidad. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con una mascarilla quirúrgica, estamos observando el segundo cubrebocas en la parte superior. Es muy similar prácticamente, es casi eficiente que el N95. Obviamente hay una disminución. Sin embargo, cuando lo comparamos con otro tipo de cubrebocas, por ejemplo, el FFP1, que es una mascarilla que la podemos identificar porque tiene algo así como si fuera un... vamos a llamar como una ficha de refresco de plástico, por ejemplo, ¿sí? Este es un protector, pues es casi muy similar a que si usáramos el cubrebocas convencional, esto es el quirúrgico, el que ocupamos nosotros, el que podemos comprar incluso en la farmacia. En la parte inferior encontramos otro tipo de cubrebocas, por ejemplo, podemos encontrar uno de tela, que es el que está en medio en la parte inferior, y sí sirve. Sin embargo, si yo lo quiero utilizar como un equipo de protección personal, o sea, si yo lo ocupo en un espacio intrahospitalario, no me va a estar protegiendo. Pero si yo lo ocupo en un espacio público donde tenemos aire libre, por ejemplo, donde guardo el distanciamiento social, suele ser efectivo. Este tipo de diapositiva se está comparando como si fuera un equipo de protección personal. No lo estamos ocupando como un equipo que podemos utilizar en un espacio público. Esa es la importancia, ¿no? Por otra parte, el uso del distanciamiento social, el estornudo de etiqueta, por ejemplo, en la parte derecha podemos encontrar ahí cómo se reproducen, por ejemplo, qué tantas partículas nosotros estamos secretando o estamos enviando al medio ambiente después de estornudar. Podemos observar en la parte superior, se llaman placas de Peyer, estos tienen nutrientes, por ejemplo, para poder reproducirlos en laboratorios, este tipo de bacterias. Esto es de bacterias, no es de virus, pero haciendo la homología podemos observar cómo en un estornudo hay cuántas partículas bacterianas y cómo se reproducen, pero cuando usamos cubrebocas, esto en la imagen superior, tanto derecha como izquierda, podemos observar que sin cubrebocas hay una gran cantidad de partículas bacterianas, con cubrebocas hay menos en el lado derecho. Yendo hacia abajo, yendo de forma ascendente, cuando cantamos, vean las cantidades de partículas virales, son mucho menos, ¿no? Cuando estamos hablando son mucho menos y con cubrebocas prácticamente son nulos, pero cuando tosemos 2 veces, vean el resultado con cubrebocas. Entonces, las mascarillas en términos generales sirven no solamente para protegernos, pero es principalmente para no contagiar a otras personas en caso de estar contagiados o en caso de presentar estar sin síntomas y que podríamos ser sospechosos. Por esa razón es importante nosotros considerar el uso correcto del cubrebocas. Si lo vemos como un equipo de protección personal, esto es, como personas que estamos laborando en un hospital, etcétera, sí sería importante el N95, sin embargo, en los espacios públicos con un cubrebocas convencional, esto es, el quirúrgico sería suficiente. La siguiente, por favor.
Bueno, si entramos a internet, pues vamos a encontrarnos también con esta información que les estoy dando, ¿no? ¿Dónde van a ser útiles? Y van a decir, híjoles, pues estamos observando ahí que a lo mejor el KN95 no me sirve para contagiarme, pero sí para no contagiar a otras personas. O inclusive otro tipo de cubrebocas me sirve para ambos, pero la gran mayoría, si se dan cuenta, tiene dificultades. Pero esto es con respecto a la cuestión de equipos de protección personal. Esto es, si yo lo uso dentro de una zona en la cual puedo tener contagio con otras personas a nivel laboral, pues no me van a servir. De ahí viene mucho la interpretación y la confusión, si sirven o no sirven. La cuestión es, ¿un cubrebocas convencional, por ejemplo, de tela, nos puede ayudar? La respuesta es sí, dependiendo del espacio público y es un espacio abierto. Si yo lo quiero ocupar, ese cubrebocas de tela, dentro de un hospital o en lugares donde tengamos mayor cantidad de pacientes infectados, no me va a servir, desafortunadamente. En este sentido, por eso es importante hacer énfasis de que la confusión del uso del cubrebocas, efectivamente no hay evidencia. Sin embargo, sí podemos observar que va a depender mucho esa evidencia o su uso dependiendo del espacio público. La siguiente, por favor. Podemos encontrar, esta es la anterior era de una referencia española, este también es española, pero de otra región, de Murcia, en el cual prácticamente es lo mismo. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué pasaba con aquellas personas que podrían estar contagiadas pero no presentar síntomas? Se empezaba a observar una parte de hipoxemia o de hipoxia. Hipoxemia significa la concentración disminuida de la saturación de oxígeno. Nosotros podemos medir la saturación de oxímetro con un oxímetro. Lo podemos ver en la parte inferior derecha. Es un aparatito que nos sirve, que tiene forma como de clip, y al colocarlo con el dedo nos va a dar un porcentaje, nos va a dar la frecuencia cardíaca, pero también un porcentaje de qué tanto oxígeno nosotros estamos respirando, por así decirlo. Entonces, todas aquellas personas por arriba del 95% se consideran normales. Sin embargo, si yo uso el cubrebocas y me tomo la cantidad de oxígeno, seguramente va a estar por debajo del 95% y tendríamos que volver a medirlo durante el siguiente media hora para confirmarlo. Sin embargo, hay personas que están saturando, esto es que tienen menor cantidad del 95% de oxígeno y puede ser secundario a que fuma la persona o tenemos sobrepeso, obesidad o algún otro tipo de alteración. Seguramente este proceso de dispersión hay que tomarlo nosotros en cuenta para poder nosotros evaluar si esto está dentro de los parámetros de normalidad. Sin embargo, había personas asintomáticas que estaban infectadas y que presentaban una saturación de oxígeno inclusive por debajo del 70%. Por eso había personas que decían nunca presentó síntomas y falleció o se complicó, y era porque muchos no presentaban mecanismos de defensa. Esto es, los mecanismos de defensa adecuados que podrían decirnos, podrían emitir alguna información por parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre es un mecanismo de nuestro cuerpo para identificar agentes extraños y aumenta la temperatura para tratar de desintegrarlos o intentar atacarlos, o en su caso, enviar información a mecanismos de defensa, esto es, células específicas para que vayan a atacar al virus, o en este caso la bacteria también, o algún tipo de agente extraño, en este caso el virus. Entonces, por ese sentido, todavía se veía muy controversial qué pasaba con estas personas y si era necesario utilizar un oxímetro. Lo que hemos observado a través del tiempo es que sí sería importante tenerlo, sin embargo, es importante también saber en qué personas utilizarlo o cómo utilizarlo, porque si no también podríamos caer en la paranoia. Había gente que, por ejemplo, tenía 94 de oxígeno y decía, está por debajo de 95, seguramente tengo coronavirus. Y no, por eso no. Era importante decirles, hay que presentar otro tipo de sintomatología, y las más importantes era la presencia de fiebre, la presencia de tos, e inclusive la presencia de otro tipo de síntomas como el dolor articular y todo eso, pero también la presencia de hipoxemia. Esto es la disminución de la saturación de oxígeno. Entonces, hemos ya identificado 3 herramientas. Por ejemplo, el termómetro convencional que tiene mercurio, que lo podemos colocar, por ejemplo, abajo de la axila, a nivel bucal, inclusive a nivel anal, ¿no? Pero en la actualidad, pues tenemos avances tecnológicos en los cuales podemos tener pistolas, ¿no? Pistolas de infrarrojo, ¿no? Que podemos medir la temperatura a nivel de la frente. Se surgió una serie de eventos que decían que si mataban neuronas, que si podrían afectar, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad
es que no pasa nada si nos tomamos la temperatura, inclusive que nos las tomen en la frente, porque si me la toman en la mano, en el cuello o en otra parte del cuerpo, no va a ser válido, no nos va a servir de mucho. Entonces, por consiguiente, es importante quitarnos ese mito. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que hemos identificado desde el punto de vista técnico? Pues el uso del termómetro, el uso de un oxímetro, por ejemplo, e inclusive identificar factores de riesgo y los sintomáticos. Ahorita que me habló mi jefe, estamos viendo exactamente esta parte, ¿no? Estamos analizando cómo vamos a regresar de manera sana. Entonces, vamos a estar preparando personal de la salud o personal dentro de nuestro trabajo para darle las recomendaciones y que tengan estas herramientas. Esto es desde equipos de personal de protección personal, como el uso del cubrebocas, el uso de gel de manera correcta, la ventilación de los espacios cerrados, pero también la identificación de estos factores como el proceso febril por medio del termómetro o inclusive la saturación de oxímetro por medio de un oxímetro. Esto es importante porque si nosotros identificamos ahora en el retorno a estas personas que pudieran ser estar contagiadas y siendo inclusive asintomáticas, es importante cortar la cadena de contagios. Entonces, esto es lo que estamos trabajando actualmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La siguiente, por favor. Por ahí del mes de marzo, principios de marzo o finales de febrero, tuve una entrevista con un medio de comunicación y que decía, oiga, ¿qué podemos hacer o cómo se puede prevenir? En ese momento había salido a la luz pública el hipoclorito de sodio, que podíamos encontrarnos en distintas sustancias, ¿no? E inclusive podría ser acompañado de algunas cuestiones de cloro. Y pues también había hecho énfasis sobre el uso del gel antibacterial en las manos para podernos proteger, ¿no? Incluso habíamos hablado por ahí del uso correcto de cubrebocas. Sin embargo, esta utilidad es importante, pero la gente de repente empezó a hacer buches con este tipo de sustancias. No es lo más correcto, desafortunadamente. Segundo, empezaron a correrse muchos rumores, ¿no? Sobre algunos tipos de medicamentos como la ivermectina, por ejemplo, la hidroxicloroquina, el uso de corticoides y en otro tipo de fármacos, ¿no? O sustancias. Lo que sí es importante decirles es que no hay hasta la fecha, y sí quiero que se quede bien claro, no hay ningún tratamiento hasta la fecha efectivo. Oiga, doctor, pero es que entonces cuando fui al Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Medicina Familiar o un hospital general de zona, me dieron ivermectina, me dieron hidroxicloroquina o me dieron algún tipo de corticoide y el paracetamol, hidratación, etcétera. Efectivamente se pueden dar ese tipo de tratamientos, pero bajo suscripción médica. ¿Por qué? Porque recuerden, si sospechamos de que están infectados y tienen factores de riesgo, pueden ser susceptibles a otro tipo de infecciones y se puede dar como un uso preventivo, pero en personas bajo previo criterio médico o como tratamiento para este tipo de personas. Pero no podemos autorrecetarnos, no podemos nosotros utilizarlos como prevención. ¿Por qué? Porque muchos de estos tipos de medicamentos tienen efectos secundarios. Ya hemos tenido casos de personas, por ejemplo, con el uso de hidroxicloroquina, que han tenido problemas a nivel renal o problemas a nivel ocular. En el caso de los corticoides, puede generar otro tipo de alteraciones como el síndrome de Cushing e inclusive puede bajar los mecanismos de defensa y ser susceptibles para la infección del coronavirus. Entonces, en este sentido, es importante comentar que no hay que automedicarnos. Y si algún médico ha expedido este tipo de tratamientos, es porque tiene la evidencia de que usted puede ser sospechoso o podría tener grados de severidad y pueden ser útiles. Sin embargo, hasta la fecha en los estudios clínicos controlados tampoco hay evidencia que puedan ayudarnos a este tipo de tratamiento. Sí puede ser que nos ayude a controlar algún tipo de infección secundaria, por ejemplo, u otro tipo de alteraciones, pero no hay un tratamiento en específico. Entonces, en conclusión a esta diapositiva es no automedicarse, estar siempre en manos de un personal de la salud capacitado y seguir las recomendaciones básicas. La siguiente, por favor. Bueno, hace 15 días salió esta publicación en la cual decía que el uso de algunos enjuagues bucales podría ayudar a la disminución de las partículas virales en coronavirus. Hay que recordar que si bien la infección del virus del coronavirus puede ser vía salival, esto es al estar hablando, al escupir o al estar cantando, pues se entendería que nosotros tuviéramos entonces una gran cantidad de partículas virales en nuestra saliva. Sí se ha observado que cuando usamos nosotros enjuague bucal, puede disminuir las partículas virales. Por lo tanto, puede ser útil esta información para el personal odontológico o el personal de la salud que tiene que tener algún acceso a nivel de la cavidad bucal. Sin embargo, este efecto llega a durar entre 2 a 3 horas.
Esto no quiere decir que sea una cura, entonces para que no se lo empiecen a tomar, etcétera. Sí pueden utilizar, como frecuentemente en el lavado dental, cepillado con la pasta dental, y posteriormente el enjuague bucal puede ser útil, pero no puede ser útil como para prevención tampoco. ¿Por qué? Porque hemos observado también que el uso frecuente de estos lavados bucales, esto es, si yo me enjuago 10 veces al día, puede generar otro tipo de microorganismos, e inclusive todavía no se sabe, pero se puede sospechar de que puede ser un factor de riesgo hacia la infección. La siguiente, por favor. Bueno, esta diapositiva la había presentado con anterioridad y los médicos decían, pues vamos a recetar cualquier cantidad de cosas, ¿no? Inclusive había en redes sociales que decían, tómate la aspirina, tómate el paracetamol, tómate el corticoide, toma tal sustancia, a lo mejor el cogollo de cebolla y ajo. Era porque no teníamos mucha información y los estudios con anterioridad con otros virus a lo mejor eran efectivos o podríamos tener cierta tendencia a tener éxito. Sin embargo, sí es importante decirles, no hay cura hasta ahorita, pero sí podemos nosotros tener una oportunidad si estamos en buena atención, esto es un buen diagnóstico y buena atención de los médicos, poder recuperar parte de los pacientes. Recuerden que el 80% de los pacientes pasa asintomático y ni siquiera sabe que tuvo contacto con el virus, ¿no? Y la otra, esta cantidad de información que todavía tenemos en redes sociales, es importante que siempre le preguntemos a un personal de la salud capacitado, porque eso nos puede generar mayor cantidad de ansiedad, ¿no? Hubo pacientes que decían, oiga doctor, ¿es cierto que los antihipertensivos pueden provocarme el virus? No, tenemos que tener un buen control. Sin embargo, las personas con proceso de hipertensión arterial sí pueden tener un factor de riesgo, como ya hemos observado en las diapositivas anteriores. La siguiente, por favor. En su momento también hablábamos sobre la relación que existía de la presencia del coronavirus con otras enfermedades, ya que podían presentar algunos síntomas clásicos, por ejemplo, la presencia de manchas en la piel, la presencia de tos, presencia, por ejemplo, de algunas alteraciones respiratorias, etcétera, que se habían visto muy similares a otro tipo de enfermedades, como en el caso de los niños de la enfermedad de Kawasaki, por ejemplo, ¿no? Y lo que habíamos observado es que algunos niños que tenían esta enfermedad pues se podían contagiar con este tipo de virus, pero a su vez a lo mejor era el virus el que estaba generando que ya se podía desenmascarar bien este proceso patológico y no necesariamente el virus era el causal. Hasta la fecha no hay evidencia científica de que el virus pueda provocar este tipo de enfermedades. La siguiente, por favor. Muy bien, ya casi vamos a terminar. Podemos encontrar aquí, por ejemplo, algunos marcadores de anticuerpos. Recuerden que hace como unos meses empezó a salir fue muy a la moda vender pruebas para detección de anticuerpos. ¿Con qué finalidad? Para poder nosotros saber si podíamos haber estado contagiados por el coronavirus, si estábamos contagiados por el coronavirus o en su caso si habíamos formado algunos mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa o estas sustancias son llamadas inmunoglobulinas y podemos encontrar, por ejemplo, en estos momentos se puede identificar 3 tipos de inmunoglobulinas principalmente, la G, la A y la M. Aquellas personas que podrían tener una inmunoglobulina positiva de A más M, o esto es positivo, podría decirse que estaban infectados, o sea, sus mecanismos de defensa estaban actuando contra el virus. Pero hay que recordar que este tipo de inmunoglobulinas no son específicas. Podrían también activarse o pasar desapercibidas, esto es, ya ser negativas ante otro tipo de procesos infecciosos, bacterianos, virales, etc. Por esa razón, se trataba de utilizar este tipo de pruebas en pacientes sospechosos o en pacientes que habían sido positivos a la prueba para saber si todavía seguían teniendo la infección o si ya lo tuvieron y formaron anticuerpos. Entonces teníamos una gama vamos a decirlo así, de combinaciones, inmunoglobulina A y M positiva si es que tenías la infección, por ejemplo, hasta en la parte inferior de la diapositiva, IgM positiva es que ya estaba creando anticuerpos, a nivel central IgM positiva también, quiere decir que a lo mejor lo tuvo y estabas generando anticuerpos, pero la evidencia hasta la fecha todavía sigue siendo bastante compleja, no tenemos evidencia que este tipo de anticuerpos puedan ser específicos para saber si tenemos. No puede superar la prueba de la PCR, esto es la prueba específica de PCR en tiempo real para detección de partículas virales, no lo supera. Tampoco podríamos decir si hayas tenido contacto con el virus o si ya formaste mecanismos de defensa. Por lo tanto, al no tener nosotros la certeza de generar anticuerpos y no tener ningún tipo de tratamiento, hasta la fecha, pues lo que tenemos que asegurarnos es con respecto a la vacuna. Y la vacuna no es un tratamiento, es también un tipo de prevención.
Así como pasó con el virus de la influenza, en el cual seguimos teniendo año con año diferentes tipos de cepas y seguimos teniendo contagios e inclusive hemos detectado una gran cantidad de personas que lamentablemente fallecen por la influenza. Es importante la vacunación para prevención. No te va a cubrir en su totalidad, pero se entiende de que un alto porcentaje te va a estar cubriendo. La siguiente, por favor. Entonces, ante la carrera de tener la vacuna, pues podemos encontrar casi principalmente siete instituciones que están generando ya evidencia científica para la obtención de la vacuna. Hay que recordar que la vacuna anteriormente, o inclusive los tratamientos podían pasar años, décadas incluso, ¿no? En la actualidad, ante la pandemia y en la actualidad, ante la situación de que tenemos tecnología mucho más avanzada, podemos tener una certeza mucho mejor de tener efectivamente una vacuna mucho efectiva. Obviamente ha habido mucha controversia si las vacunas, por ejemplo, pueden generar efectos secundarios, si es necesario o no, debido a que las personas en 70-80% pasan asintomática y generan mecanismos de defensa. Pues en general, creo que la vacunación es importante para la prevención, independientemente de que nosotros tengamos la idea de que vamos a generar anticuerpos. Recuerden que, por ejemplo, en México, esta pandemia vino a demostrar qué tan susceptibles somos desde el punto de vista de la salud. 80% de la población adulta con sobrepeso y obesidad, 40% de la población mexicana, bueno, detectada por encuestas nacionales es el 12% aproximadamente, pero distintos órganos han comentado que casi un 40 hasta 50% de la población mexicana ya tiene alteraciones de glucosa y no lo sabe. Esto es prediabetes o diabetes, y además que casi un 40% de la población presenta hipertensión. Por sí mismo, estos tres factores son un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, no estaría por demás el uso de la vacuna. Hay que ser expectantes, hay que esperar cuándo estaría la vacuna. Muchos hablan que sería por el mes de diciembre, otros que a principios de año, pero las especulaciones, inclusive al inicio de la pandemia, se hablaba de en los 2 años. La siguiente, por favor. Bueno, en este sentido, esta diapositiva, si bien está en inglés, pues la Organización Panamericana de la Salud nos ha comentado y siempre nos hace referencia a que nosotros, al tener información en redes sociales, seamos muy cautos. Pero también con nosotros como personal de la salud, identificar qué estudios pueden ser buenos, o inclusive hay muchas noticias fake dentro del área de la ciencia, hay revistas predadoras, o sea, revistas de investigación que se dedican a publicar para generar un ingreso, pero no necesariamente los estudios son buenos o las otras son reales. Entonces también la ciencia pasa esto de noticias fake, por eso es importante que el personal de salud esté capacitado para poder identificar qué tipo de estudios son los buenos y además bajarlo hacia la población abierta. Esto es que la gente entienda hacia dónde vamos a dirigirnos. Entonces, este tipo de información científica ha generado no solamente el poder identificar de manera oportuna las pruebas o el virus del coronavirus, y también no solamente a generar guías de práctica clínica que anteriormente podían pasar inclusive hasta años en general cuál sería la forma de atención, la forma de identificar al virus, cuál sería las fases para el seguimiento, sino que además hemos tenido una gran cantidad de información que se han presentado datos epidemiológicos increíbles, ¿no? A nivel internacional, número de casos nuevos, inclusive en México por estado, etcétera. Entonces, esto es importante que lo consideremos. Siempre ustedes, cuando tengan duda, dirigirse al personal de la salud específico o al personal que tenga idea de cómo se comporta la enfermedad. Por ahí habían dicho, es que los actuarios, bueno, los actuarios con todo respeto son muy buenos, sin embargo su formación va en el aspecto económico, no es un aspecto biológico. Es como si un epidemiólogo le preguntaran sobre un aspecto económico, seguramente va a tener muchos sesgos, ¿no? El epidemiólogo. Entonces es importante que nosotros consideremos esta situación. La siguiente, por favor. Por otra parte, en la cuestión de los fármacos, como les había comentado, los antibióticos no van a generar ningún daño directamente sobre el virus. Se entendería por la estructura del virus, que no es igual que un parásito, que no es igual que una bacteria. Sin embargo, aquí podemos observar en color rojo algunos fármacos que son, la gran mayoría también son para otro tipo de virus, para poder utilizarlo con respecto al coronavirus. Sin embargo, hasta la fecha los resultados no han sido del todo exitosos. Entonces, hasta ahorita, ¿qué nos queda como opción? Obviamente, la protección, el uso de equipos de protección personal para los que tenemos contacto directamente con pacientes, el uso del cubrebocas, ya sea convencionales o si ustedes lo requieren en N95 o KN95, adelante, pero esto no nos exime de tener un distanciamiento social, el buen lavado de manos y el reconocimiento de los factores de riesgo y además de los síntomas del coronavirus. Bueno, la siguiente, por favor.
Muy bien, pues esta es la última diapositiva. Les quiero agradecer mucho su atención. Creo que tocamos en términos generales una actualización y realmente como un meme que vi hace unos meses de la Edad Media, ¿no? Inclusive de las grandes epidemias, ¿no? En el cual el médico ocupaba una máscara negra como si fuera un cuervo, por ejemplo, y lo único que recomendaban era hidratarse y tener un distanciamiento social. Pues seguimos en las mismas, ¿no? Pero en este sentido, creo que es importante que tengamos la evidencia científica y las recomendaciones generales. El sentido de esta plática va para que tengan ustedes una mejor idea de lo que está pasando con respecto a la pandemia, que traten de quitarse algunos mitos e inclusive algunas dudas y comentarios, pues estoy a sus órdenes para tratar de resolvérselos y obviamente que ustedes también sean voz para pasar esta información a otro tipo de personas. Les recuerdo que esta presentación también va a estar en YouTube, entonces la pueden ustedes tener acceso las veces que ustedes quieran. Entonces, pues les quiero agradecer y iniciaremos la sección de preguntas y respuestas. Gracias, doctor. Y pues bueno, les quiero informar que estuvimos recibiendo varios mensajes de que había personas que se les complicó ver el video. Y de hecho ahorita estamos monitoreando y en YouTube pues va bastante retrasado. Entonces pues decidimos ahorita no tener una sesión de preguntas y respuestas. Justamente por esto, porque hay muchos que van bastante retrasados. Desde el principio de esta transmisión, incluso con el doctor se lo comentaba, tenía problemas para accesar a la plataforma. Es por eso que también entramos un poquito tarde. Pero bueno, tuvimos una pregunta que llegó casi al principio y dice así. Dice, ¿qué tan importante es tener todas las vacunas durante esta enfermedad? Efectivamente, es muy importante. Mira, hay otro artículo que decía que seguramente el virus la vacuna de la BCG podría ser un factor de protección ante la enfermedad. Pues se entiende que muchas de estas vacunas son de manera preventiva, ¿no? Y que seguramente este tipo de vacunas no sirve para la infección del SARS-CoV-2. Sin embargo, sí es importante comentar que en las personas que son susceptibles, pues obviamente el tener la vacunación pues puede ayudar a no generar mayor grado de severidad. Entonces, en este sentido, como buena promoción, como buen promotor de la salud, sí sería importante tener todas las vacunas. También hay estudios que han sugerido que la vacunación o la gente que se vacunó, por ejemplo, con la vacuna de la influenza, pues a lo mejor no se había contagiado. Aún no tenemos datos para poder demostrar si eso es real, o en su caso, si la gente que se había vacunado contra el virus de la influenza podía generar cierta inmunidad o menor grado de severidad de infección contra el coronavirus. Tampoco tenemos esa evidencia todavía científica, pero creo que sí es importante tenerlo. Ahora, en el caso de tener la vacuna nosotros del coronavirus, es importantísimo que la consideremos como una parte de la prevención. No es una parte de cura, no sirve como tratamiento, sino como una cuestión de prevención. Además, también desconocemos si el coronavirus se va a comportar como el virus de la influenza. Esto es, año con año hay una cepa distinta, a lo mejor con menos grado de severidad con respecto a la infección o grados de letalidad. Sin embargo, año con año nosotros tenemos pacientes que se han contagiado con influenza y que también han tenido desenlaces desafortunados. Como lo estaba informando, pues tuvimos algunas dificultades en la plataforma de YouTube, pero todo este tiempo se estuvo grabando la plática. Así que bueno, si ustedes en otros momentos la están viendo y tienen alguna duda, escríbanla y nosotros posteriormente la haremos llegar al doctor y se la resolveremos. Así que pues bueno, ahí tienen todas las recomendaciones. Pues salieron ahí varios temas, sobre todo de los cubrebocas, que creo que fue y sigue siendo uno de los temas más importantes, ya que muchos no sabían si el que estaban usando les sirve, si justamente cuáles eran estas medidas que usted mencionó de un cubrebocas justamente en un área pública comparado a un hospital. Entonces, pues bueno, doctor, le agradecemos mucho esta plática.
y le voy a pasar los comentarios, unos comentarios que estuvieron llegando. Y saludos para Gabriela Lara, Evelia Torres, Matilde Bautista, Graciela Márquez, Carlos Octavio H, Fernanda Alvarado, Isabel Granados, María del Rosario de la Rosa, San Mig, Sandra García, Cora Mariana, Rosa Morelos, Mariana Soto, Mari Carmen Bolaños, Rocío Lara, Daniela Hernández, Catalina Gutiérrez, Isaac Sanz, Margarita Bailón. Y bueno, Rocío Lara que comenta: gracias doctor, la información es muy valiosa, esperemos realmente tenga eco entre la gente para seguirnos cuidando y actuar con responsabilidad, evitando contagios innecesarios. Muy bien, pues una lástima de la transmisión. Tengo entendido que en algunas partes del país también estuvo fallando la transmisión de internet, de YouTube. Bueno, pero con todo gusto estoy a sus órdenes, pueden escribir ahí las preguntas, posteriormente Funaed me las hará pasar y seguramente en la siguiente sesión podría responderlas. En términos generales, sí es importante generar este tipo de evidencia, hay que seguir usando el cubrebocas, el distanciamiento social, y recuerden, el cubrebocas, como bien lo hice en el comentario, para reforzarlo, es el convencional, esto es el que podemos comprar en la farmacia, sirve, es de utilidad, ajá. Pero hay que resguardar la parte de distanciamiento social efectivamente. Entonces, no es necesario el N95, si lo quieren comprar, adelante, pero sería principalmente para espacios con mayor cantidad de personas, e inclusive cuando sospechamos en espacios cerrados o en espacios de atención al personal clínico, por ejemplo, cuando vamos a un hospital o vamos a lugares donde sospechamos que puede haber este tipo de problemas de salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias doctor, y nuevamente una disculpa a todas las personas que tuvieron inconvenientes para ver este episodio, pero ya lo podrán ver dentro de unas 2 horas aproximadamente, en cuanto ya tengamos el material completo. Yo me despido y les recuerdo que mañana tenemos nuestra plática de orientación vocacional con Stage Manager y productora ejecutiva. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos en 15 días.